Hay una imagen que yo creo casi todo el mundo en Norteamérica tiene grabada en la mente. Un bosque de troncos blancos, delgadísimos, y arriba esas hojas que tiemblan con la más mínima brisa. Es el álamo temblón, el Populus tremuloides. Es uno de los organismos más grandes y antiguos del planeta. Se extiende desde el frío de Alaska hasta las montañas del centro de México. Vamos, un árbol que define un continente. Para el análisis de hoy nos metemos de lleno en un artículo de la revista Plant Diversity. Nuestra misión es intentar resolver una paradoja genética. Una que se esconde justo ahí, en el extremo sur de su distribución, en México. Los científicos analizaron 91 poblaciones de estos árboles. Son pequeñas, están aisladas por desiertos, por montañas, y la lógica nos diría que ahí deberíamos encontrar endogamia, ¿no? Un estancamiento genético. Pero lo que encontraron fue todo lo contrario. Una explosión de diversidad genética dentro De cada... árbol. Es que es una anomalía muy marcada. Desafía los modelos estándar. Para ponerle un nombre técnico, lo que encontraron fue un exceso de heterocigosidad extremo. Pensemos en la heterocigosidad como la variedad de herramientas genéticas que tiene un individuo. Si para una tarea, por ejemplo resistir una enfermedad, tienes dos herramientas un poco diferentes, dos alelos distintos, eres heterocigoto. Si tienes dos copias de la misma, eres homocigoto. Vale, entiendo. Más variedad es mejor. Pero, ¿cómo se mide si esa variedad es excesiva? Pues se usa un indicador, el coeficiente de endogamia, que se llama FIS. Es un poco lioso. Un valor positivo indica endogamia, o sea, menos diversidad de la que esperas. 0 es lo normal. Pero un valor negativo, eso indica un exceso de diversidad. Y en estas poblaciones mexicanas, el FIS promedio era de menos 0,78, menos 0,78, con algunos llegando a menos 1. Y menos 1 es el máximo teórico. Es como si en un examen sobre 10 sacaras un 12. Los números sencillamente no cuadran. La gran pregunta es, ¿qué demonios está pasando aquí? Vale, esto es fascinante. Si las reglas normales no se aplican, ¿por dónde empezaron a buscar una explicación? ¿Cuál fue la primera pista? La pista principal estaba ahí, a la vista, en la propia biología del árbol. El álamo temblón es un maestro de la clonación. Además de reproducirse por semillas, puede extender sus raíces y de ahí hacer brotar nuevos tallos que son genéticamente idénticos. Un bosque entero puede ser un solo individuo. Y el estudio lo confirmó. El 36% de los árboles que analizaron eran clones. Espera. Aquí me pierdo. A ver, intuitivamente uno piensa en clon y piensa en copia exacta, o sea, en falta de diversidad. ¿Cómo es posible que una estrategia basada en hacer fotocopias sea la causa de un exceso de variedad? ¿Parece una contradicción total? Tienes toda la razón. Es la paradoja central. Y la respuesta está en un mecanismo fascinante llamado efecto Mendelssohn. Funciona a escalas de tiempo geológicas, eso sí. Imagina el primer álamo que llegó a una de esas montañas mexicanas, hace miles de años. Ese árbol original tenía un juego de cromosomas de su padre y otro de su madre. Era heterocigoto para muchos genes. De acuerdo, el fundador tenía una diversidad normal, lo esperable. Exacto. Ahora, ese árbol empieza a clonarse. Sus descendientes son copias exactas, así que todos heredan esa misma heterocigosidad inicial. Lo crucial es que, al no haber reproducción sexual, los dos alelos de cada gen, el paterno y el materno, quedan aislados el uno del otro. Y aquí empieza la magia del tiempo. A lo largo de los siglos, cada uno de esos dos alelos empieza a acumular sus propias mutaciones. Al azar, de forma independiente. Ah, o sea que no es que se creen genes nuevos, sino que las dos versiones originales de cada gen empiezan a envejecer de forma distinta. Se van distanciando la una de la otra. Has dado en el clavo. Es como si tuvieras dos copias idénticas de un libro muy antiguo. Le das una a un monje en un monasterio y la otra a otro monje al otro lado del mundo. Durante 1000 años, cada vez que copian el libro, cometen pequeños errores o hacen anotaciones distintas. Al cabo de un milenio, aunque partieron del mismo original, serían dos textos muy diferentes. Eso es lo que le pasa a los dos juegos de alelos. La clonación congela la diversidad original y el tiempo la amplifica. Es increíble.
Entonces, algunos de estos clones podrían llevar miles de años acumulando estas diferencias internas. Exactamente. Siguen siendo un único individuo clonal, pero por dentro su genoma es un mosaico, una estrategia de supervivencia a larguísimo plazo. Vale, el efecto Mel-Selson parece una explicación muy sólida, pero ¿se consideraron otras rarezas genéticas? Sé que en las plantas a veces las reglas sobre el número de cromosomas son más flexibles. ¿Podría haber algo de eso? Es una pregunta excelente, porque era la segunda hipótesis más fuerte. El fenómeno se llama poliploidía. Es cuando un organismo tiene más de 2 juegos de cromosomas. En el álamo temblón a veces aparecen individuos triploides, con 3 juegos en lugar de 2. Y tener un juego extra de cromosomas, por pura matemática, te da más oportunidades de tener alelos diferentes, ¿no? Más espacio para la heterocigosidad. Esa es la lógica, sí, y de hecho encontraron que la triploidía no era nada rara en México. 91 de los más de 800 árboles eran triploides. Es más de un 10%. Así que la pregunta era obvia. ¿Son estos triploides los que están disparando las cifras? Suena plausible. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron un no bastante claro. Al comparar los diploides los normales con los triploides vieron que no había una asociación. Ser triploide no significaba tener un valor de Fis más negativo. No necesariamente. Así que, aunque es un rasgo fascinante, no era el motor principal de la paradoja. El foco volvió con más fuerza si cabe a la clonación. Entendido. La poliploidía es una pista falsa en este caso. Pero esto me lleva a otra duda. Si el efecto Michelson implica que se acumulan mutaciones de todo tipo, eso incluye las malas, las perjudiciales. Suena como un arma de doble filo. Generas diversidad, sí, pero también llenas tu genoma de basura, de errores. ¿No es una receta para el desastre a largo plazo? Absolutamente. Ese es el gran riesgo de la reproducción asexual. Los biólogos lo llaman la acumulación de lastre genético. Y el estudio abordó esto de frente. Analizaron los tipos de mutaciones y confirmaron la sospecha. A medida que aumentaba la diversidad interna, también lo hacía el número absoluto de mutaciones deletéreas, las potencialmente dañinas. O sea que el coche genético se va llenando de fallos. ¿Y cómo es que no se han extinguido ya? ¿No deberían colapsar? Aquí es donde entra el segundo gran actor de esta obra, la selección natural. Actúa como un mecánico implacable. Los investigadores vieron un detalle sutil pero crucial. Aunque el número absoluto de mutaciones dañinas aumentaba, su proporción respecto al total de mutaciones en realidad disminuía un poquito. Vale, a ver si lo entiendo. Es como si tuvieras una biblioteca que se llena de libros. Cada vez tienes más libros, con erratas, pero también tienes muchísimos más libros buenos, así que el porcentaje de libros malos sobre el total baja. ¿Pero cómo pasa eso? La explicación más probable es que la selección natural actúa a nivel de los clones. Aquellos clones que acumulan demasiadas mutaciones dañinas simplemente no prosperan. Crecen más despacio, enferman, no son viables. La naturaleza pasa la escoba y elimina las ramas genéticas que acumulan demasiado lastre. Solo sobreviven los que lo mantienen bajo un umbral tolerable. Vale, la selección limpia lo peor, pero ¿hace algo más? ¿Favorece activamente algún tipo de diversidad? Sí, y esta es quizá la parte más elegante del estudio. Separaron los genes neutros de los adaptativos, los que importan para sobrevivir, como los de respuesta a la sequía o al calor. Y en los adaptativos encontraron una firma muy clara de selección equilibradora. Selección equilibradora, ¿qué es eso? Es un tipo de selección que favorece activamente al heterocigoto. O sea, el individuo que tiene 2 alelos diferentes, A y B, sobrevive mejor que los que tienen 2 copias del mismo, A y A o B y B. Piénselo como un equipo de fútbol. Un jugador que solo sabe defender o uno que solo sabe atacar son útiles. Pero un jugador versátil que hace las 2 cosas bien, el heterocigoto, es mucho más valioso, ¿no? Sobre todo si el partido cambia. Pues la selección natural aquí está eligiendo a los jugadores más versátiles porque el entorno es impredecible. Selección genere diversidad por accidente y la selección limpie los desastres. Es que además la selección está premiando activamente esa diversidad en los genes que más importan. Es un sistema de doble seguridad. Precisamente. Un sistema increíblemente afinado. Todo esto es fascinante a nivel genético, pero me pregunto cómo se traduce esto en el mundo real. Al final estos árboles viven en laderas, con suelos y climas muy concretos. ¿Conectaron todo este mundo de ADN con el entorno físico? Sí,
Y esa conexión es lo que le da un sentido ecológico a todo. Analizaron 25 variables del suelo y 22 del clima para cada población, y encontraron correlaciones muy reveladoras. Por ejemplo, la riqueza clonal, o sea, la cantidad de clones distintos en un bosque, era mayor en suelos con poco fósforo. ¿Y eso qué podría significar? Que en un entorno más pobre es mejor tener varias estrategias distintas, varios clones, para ver cuál funciona. Esa es una interpretación muy probable, ¿sí? Es como no apostar todo a una sola carta. También encontraron patrones en los triploides. Resultó que tendían a encontrarse en lugares con más lluvia en invierno. Qué curioso. Yo tenía la idea de que los poliploides, al ser más robustos, se asociaban a condiciones más duras, más secas. Es un estereotipo muy común, pero estos datos lo desafían. Aquí los triploides no parecen ser los colonizadores de los peores secarrales. Al contrario, prefieren sitios con más recursos. Nos recuerda que la biología siempre tiene excepciones. ¿Y qué hay de los genes adaptativos, los que estaban bajo esa selección equilibradora? Ahí la conexión fue aún más directa. El patrón de esos genes estaba fuertemente asociado con variables como la temperatura media del mes más cálido. Esto es una prueba del libro de adaptación local. Significa que cada población está finamente sintonizada con su microclima. El bosque de una montaña está genéticamente preparado para su verano, que es distinto al de la montaña de al lado. Bien, recapitulemos. Lo que tenemos en México es un caso de estudio extraordinario. Poblaciones de álamos que, contra toda predicción, rebosan de diversidad genética interna. Y ahora sabemos que el responsable es un régimen intensivo de clonación, que a lo largo de milenios ha permitido que actúe el efecto Mendelssohn. Un mecanismo que genera una diversidad increíble, pero que conlleva el riesgo de acumular mutaciones dañinas. Un peligro que la selección natural mantiene a raya de dos maneras, limpiando los clones menos aptos y favoreciendo a los heterocigotos en los genes clave. Y el resultado final es una asombrosa capacidad de adaptación local. Cada bosquecillo es una isla genética, afinada a su suelo, a sus lluvias y a su verano. Exacto. Pero el artículo no termina con esta nota de fascinación biológica. Lo hace con una advertencia bastante seria, ¿verdad? Estas poblaciones están en la frontera más sur de la especie, son avanzadillas, y eso las hace muy vulnerables al cambio climático. Las proyecciones que citan son para pensar. Para el año 2060, un 26% del hábitat actual del álamo podría volverse inadecuado, con un impacto especialmente severo en México. Y esto nos deja con una pregunta final, que el estudio no responde, pero que es inevitable hacerse. Hemos desentrañado un mecanismo genético único, una estrategia de supervivencia a largo plazo. La pregunta es, ¿toda esta maquinaria genética es una muestra de una resiliencia extraordinaria que les permitirá adaptarse al cambio climático? ¿O, por el contrario, representa una especialización tan extrema, tan afinada a las condiciones de los últimos milenios, que los convierte en un callejón sin salida evolutivo, demasiado frágil y lento para reaccionar a la velocidad del cambio que se avecina? ¿Es su mayor fortaleza, al final, su talón de Aquiles?